que nos llegan muchas situaciones de diferentes índoles, nos llegan muchas situaciones de diferente calibre, pero una cosa es enfrentar la vida solo y otra cosa es enfrentarla con Dios de nuestro lado. Y me gozo con nuestra hermana Oliva que con todo lo que ya implicó lo que era haber estado al lado de Arnulfo, pero verla tranquilita, verla fortalecida, verla segura, no sin el sentimiento, sino fortalecida por Dios, nos alegra mucho. Me regocijo y me regocijo también con su familia. Y es un recuerdo que va a durar para siempre y es un sentimiento que va a estar allí por mucho tiempo todavía. Así que nuestra oración es que el Señor les continúe fortaleciendo. Y este momento que estamos aquí no lo realizamos para orar por el descanso eterno de Arnulfo. No lo hacemos para esto. No lo hacemos como una especie de pedir que salga de pena o que vaya a descansar, porque bíblicamente esa no es la realidad. Bíblicamente la realidad es que todos vivimos y todos tenemos una oportunidad de encontrarnos con Dios y establecer una relación con Él en vida. Y esa oportunidad está en pie mientras estemos con vida. Cuando partimos de esta tierra se acabó la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Es una pregunta sencilla, pero que debemos hacernos todos, o que es parte de la respuesta que tenemos la gran mayoría que estamos aquí, es ¿dónde voy a vivir la eternidad? ¿Dónde voy a vivir la eternidad? Ahora eso ya nos mete en otra inquietud y es que somos eternos. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos eternos. No venimos desde la eternidad como Dios, que Él sí viene de esa eternidad, pero desde el momento en que usted y yo fuimos creados, desde ese momento en que usted comenzó a existir, de ahí para adelante usted es eterno. Fue creado por Dios para no desintegrarse, como dicen algunos, sino permanecer. Nosotros somos eternos desde el momento mismo en que nacemos. Y esa eternidad que ya estamos viviéndola, la estamos viviendo en esta realidad material, con este cuerpo humano, con esta vida humana que llevamos, pero ya estamos participando de esa eternidad. Cuando muramos, el tema es que vamos a continuar esa eternidad, pero ya no en esta realidad material, sino en la realidad espiritual, en esa realidad ya del mundo espiritual. Y en esa eternidad hay dos posibilidades: o estamos eternamente separados de Dios, lo cual la Biblia lo llama muerte eterna. Entonces, muerte eterna no es que morí y me desintegré, me desaparecí, me esfumé como el humo. No. Muerte eterna quiere decir estar separado eternamente del dador de la vida física, anímica y espiritual. Pero está la otra posibilidad y es continuar esa eternidad en una eterna comunión con Dios, y esto es lo que llama la Biblia vida eterna. Ya tenemos vida, ya tenemos eternidad en nosotros, pero cuando se refiere a vida eterna es el estar en comunión con Dios, con el que nos dio la existencia, y el entrar a esa eternidad en una comunión con el que continúa y permanecer en ella con todos esos planes, esos proyectos que van a suceder, lo que va a pasar después, que es algo maravilloso. No vamos a estar todo el día por ahí sentados viendo televisión, sería una vida muy aburridora. Va a ser una vida espiritual muy creativa, muy productiva, de eso podemos estar seguros. Entonces, y dice la palabra que le está dado al ser humano que viva una sola vez y después el juicio.
Entonces, ese texto que está en el libro de los Hebreos contradice lo que dicen algunas religiones, sobre todo las orientales, como el hinduismo, inclusive el budismo, y es el tema de la reencarnación, que yo vengo de una vida, reencarné aquí, y que cuando muera voy a volver a reencarnar, que tengo que ser muy buena persona para que cuando muera no vaya a reencarnar en una cucaracha. Tengo que ser buena persona, porque según esto uno evoluciona o involuciona, dependiendo cómo viva esa vida presente, puede echar para atrás o puede ir hacia adelante, hacia ese ser de luz, como se dice, ese ser espiritual superado. Inclusive ellos dicen que Jesús era un ser humano superado, cosa que tampoco es cierto. Él no fue un ser humano superado, Él fue Dios que se hizo hombre. Amén. Él no fue al revés, no fue que fue un hombre que Jesús, pero llegó a ser un Dios, no. Fue Dios que se hizo hombre a través de una mujer, pero que nunca dejó de ser Dios, y que cuando murió resucitó, volvió a su gloria celestial. Amén. Entonces, se derriba la teoría de que cuando uno muere puede tener la oportunidad de reencarnar de nuevo en otra o persona o involucionar hacia un animal o cosas así. No, dice la Biblia que está dado al ser humano que muera una sola vez, y después de eso el juicio. Entonces, ¿cuándo está la oportunidad de definir dónde vamos a vivir la eternidad? Aquí y ahora. Inclusive que en ese aquí y ahora no es aquí y mañana. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, cualquiera, ¿quién de ustedes sabe qué va a pasar en el próximo minuto? ¿Alguno sabe qué va a pasar en el próximo minuto? No, no tenemos eso definido. No tenemos el próximo minuto comprado, ni negociado, ni nada de eso. Entonces, es ahora, y el ahora es ya. El ahora es en este momento, cuando el Señor me da la claridad y yo puedo tomar una decisión a dónde voy a estar en mi eternidad. Y entonces, eso marca la diferencia de la vida en adelante. ¿Por qué mi querida hermana Oliva ha estado durante tantos años no solamente unido a nosotros, sino a la fe, que es lo que la une luego a nosotros? Primero es el creer, una relación con Dios, y luego viene el ser parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque sabe que ha habido una sola oportunidad y esa oportunidad la tomó. Y desde el momento en que se toma, se conserva. Desde el momento en que se toma, el llamado del Señor es que permanezcamos firmes hasta la muerte. Y dice el Señor que el que venciere, no es para 2 días ni para 3 días. ¿Cuánto lleva Olivita de vida cristiana? ¿Ya le olvidó la cuenta? ¿Cómo dice? Bueno, entonces, ¿llevaba 15 años allá? Llevaba 15 años, entonces luego fueron como 30. Usted lleva como 45 años entonces, más o menos unos 45 años. ¿Alguna vez ha colgado la fe en el ropero y la ha dejado allí abandonada, la ha dejado de lado? No, siempre conservándola. Y si Dios le da un día más, será un día más confiando y esperando en Él. Y si luego le da un día más, será un día más. Y así vivimos el día a día. Si Dios me da un día más, será un día para glorificar al Señor. Y así vivimos el día a día. Y con una esperanza inmensa. Y quisiera compartirles en breve la esperanza alentadora. La esperanza alentadora. Y está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Hay un versículo allí muy particular y muy especial, y quisiera aclararlo un poco, y luego tengamos un momento de orar también por
nuestros familiares y amigos aquí. Dice, cualquiera, usted puede abrir la Biblia en su celular, si quiere, puede buscar en San Google, que lo sabe todo, puede buscar 1 de Tesalonicenses 4:13 y le va a salir esta cita allí. De pronto en otras versiones, pero es la misma idea. Tampoco queremos, hermanos, ahora le está hablando a los hermanos. ¿Hermanos quiénes? ¿Hermanos míos en la carne o hermanos en la fe? A los que somos hermanos en la fe. Y dice que no, tampoco quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No los que no vinieron hoy porque se quedaron arrunchados por el frío. No los que se quedaron allá metidos debajo de la cobijita esperando a que pare el agua completamente, no. No se habla de ese dormir. Aquí se le llama dormir a la muerte. ¿Sí? Se le llama dormir. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y yo quisiera de una vez hacer una pregunta. ¿En qué grupo está usted? ¿En el grupo de los hermanos o en el grupo de los otros que no tienen esperanza? ¿Sí? Hermanos que no deben entristecerse como los que no tienen esperanza, porque están los otros que no tienen esperanza. Y la verdad que no tener esperanza es una de las cosas más amargas que puede haber en la vida, en todo. Cuando uno sabe que hay una situación difícil y no hay manera de arreglarla, eso es bien desalentador. Y cuanto más cuando una persona parte y esa situación de no volver a verle nunca más, perder ya a esa persona para siempre. ¿Cómo duele eso en el corazón? Pero la palabra nos dice que puede haber esperanza. La esperanza de volvernos a encontrar y volvernos a reunir con los que amamos. Y para poder compartir un poco del tema, cuando dice los que duermen, aclarar un poco el tema de los que duermen. Cuando habla de dormir, ya decía que se refiere a la muerte, pero se refiere también a que hay una parte de nosotros que muere, pero hay otra parte que no muere. Hay una parte que nunca va a morir. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, solo como para referirlo, que es un texto muy clave, que nos sirve de luz a todos, dice que todo nuestro ser, ¿sí?, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es lo completo de nosotros que Dios va a santificar? Y dice, y todo vuestro ser, va a santificar todo vuestro ser, el completo de nosotros. Y todo nuestro ser, dice allí que es ¿qué? Entonces está hablando de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En este mundo tan materializado, en este mundo, bueno, también está muy espiritualizado por el lado muy oscuro, pero donde vivimos una vida con una mentalidad muy materializada, donde pareciera que todo está aquí en este cuerpo. Este es el cuerpo que nos encargamos de que duerma, de que coma, de que esté vestido, de que huela rico, de que pasee. Este cuerpo lo cuidamos mucho y parece que vivimos para este cuerpo como si este cuerpo fuera la esencia, lo importante. Y este cuerpo no es más que un estuche, no es más que un empaque. En este cuerpo está contenido las otras dos partes que nombra ahí: espíritu y alma. Este es el estuche. El alma en el cuerpo y el espíritu, bueno, el alma en el cuerpo no, contenido sí en ese cuerpo, y el espíritu. Y cada uno tiene una función muy diferente. A usted se le dio el cuerpo para poder tener esta existencia humana y para tener contacto con el mundo material. Se le dio un alma que es realmente el ser, la persona está en el alma. Lo que yo soy realmente es en el alma
lo que usted es realmente en el alma. Y esta nos sirve para tener conciencia de nosotros mismos, pero también para tener conciencia del otro. Y nos dio un espíritu. Y ese espíritu se nos fue dado con un propósito muy particular y muy específico. Que este ser humano de cuerpo y alma tuviera una conexión con el mundo espiritual, se conectara con el mundo de Dios. Entonces, cuerpo para tener conciencia de lo material, alma para tener conciencia de nosotros mismos y del otro, y espíritu para tener conciencia y comunión con Dios. Para eso se nos dio cada una de estas partes. ¿Qué va a pasar con cada una de ellas cuando muramos? ¿Qué va a suceder con cada una de ellas? Cuando uno mira Eclesiastés 12:7, nos dice claramente, y el que escribió esta palabra fue el sabio Salomón, ya en sus días donde él se reconcilió con Dios porque estuvo muy torcido, estuvo muy apartado de Dios por mucho tiempo, pero que recapacitó y entró en una comunión con el Señor muy estrecha y escribió libros como Eclesiastés, como Proverbios llenos de sabiduría. Ya en sus años de mucha madurez, y él por revelación del Señor escribe y dice, y el polvo vuelve a la tierra. Bueno, ¿usted qué versión es? Reina Valera Miento. Y el cuerpo vuelve a la tierra como era, debería decir, ¿no? Y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En hebreo se usaba la misma palabra espíritu y para alma. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el griego, nos habla de alma diferente al espíritu, espíritu diferente al alma. Allí nos habla de dos partes, y el cuerpo vuelve a la tierra de donde era, o como era. Y sabemos que este cuerpo, pues Dios lo formó del polvo de la tierra, y dice la ciencia que cada uno de los químicos que compone este organismo, los minerales y todo, están en la tierra. De hecho, comemos de la tierra para alimentarnos, ¿sí? Comemos de este piso lo que nutre este cuerpo. Y nos habla del espíritu que vuelve a Dios que lo dio. El hombre no tiene autoridad sobre el espíritu. El espíritu, permítame la palabra, o mejor la figura, hace un tiempo cuando uno compraba la conexión a Claro, para que le llegara la señal, ellos tienen su satélite, y para que le llegara la señal ellos colocaban un módem en la casa de uno, ¿verdad? Para que recibiera la señal de afuera. De ese módem se pasaba la señal al televisor o al computador. ¿Por qué me refiero a ese tiempo de Claro? Porque cuando uno se desafiliaba de Claro, ellos venían y recogían todo, ¿sí o no? A algunos le tocó entregar el módem, le tocó entregar controles y todo eso cuando se desafiliaba. Eso era de ellos, no tenía uno derecho sobre ellos, y si no lo devolvía tenía que pagarlo en plata, ¿sí o no? Ahora ya como que eso no interesa, ya no reclaman nada, bueno, ya eso cambió. Pero lo cierto es que en ese momento a mí eso me sirvió tanto para entender un poco o poder explicarlo mejor, el hecho de que hay un Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y en nosotros se puso un módem llamado el Espíritu, para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo le transmita a nuestro espíritu pueda ser expresado a través del alma y a través del cuerpo. Entonces, me ayudó mucho a entender esa realidad de que, y la figura con Claro en ese tiempo, y es que uno no tiene potestad sobre ese espíritu. Ahí lo dice el texto, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Él lo dio con un propósito y él vuelve y lo recoge. ¿Y el cuerpo vuelve a dónde? A la tierra de donde era. Pero hay un pasaje que es muy interesante y y bastante preocupante, es lo que dice Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? Póngale especial atención a este texto, ¿no? He aquí que todas las almas, ¿qué? ¿Quién dice eso? Dios. Ah, pero usted dice alma mía. ¿Cierto que decimos?
alma mía. En alguna manera es una forma de decir, bueno, soy yo. ¿Sí? Está hablando de yo, del yo. Pero en otro sentido también mía es que yo tengo absoluta potestad sobre mí y que yo puedo hacer con mi vida lo que quiera y a nadie le debe importar y a nadie le interesa. Y en ese nadie a veces se incluye hasta Dios, ni a Dios tiene por qué meterse en mi vida. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Pues vaya que es un concepto bien equivocado. Porque usted no se creó a sí mismo. ¿Alguno de ustedes se creó a sí mismo? ¿Alguno fue a la 14 y compró todas sus partes y la armó? ¿O compró como Lego y armó como el muñequito como Lego? ¿Verdad que no? David en su adoración a Dios y en su humildad, en el Salmo número 8 dice, reconoced que Jehová es Dios y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y eso ya me mete en un plano muy particular. Yo no me creé a mí mismo, yo fui creado por alguien distinto a mí. Y no fue ni mi papá ni mi mamá. Es el dador de la vida. Y el dador de la vida tiene potestad sobre mí, es el dueño. Y no solamente de las almas, es el dueño de todo lo creado porque todo surgió de él, él es el dueño. Dice que aquí todas las almas son mías. Quiero ratificar, usted no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece a Dios. Solo quererse pertenecer a Dios no quiere que va a vivir con Él eternamente. Usted sí toma la decisión de dónde va a vivir eternamente, separado de Dios o con Dios. Pero el hecho mismo del juicio eterno muestra la soberanía de Dios sobre nosotros. Y Él es el que dice, así el alma del Hijo es mía. Bueno, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¡Ay, mi hijo! Y yo hago con mi hijo lo que quiera. Error, tampoco. Ni puedo decir me pertenezco, ni mis hijos son mi propiedad. No, Señor. Yo me debo a Dios y mis hijos son de Dios. Amén. Yo me debo a Dios y mis hijos son de Dios. Los tenemos prestados para educarlos en una dirección de comunión con Dios. De allí la preocupación de mi querida Oliva todos estos años con toda su familia, su inquietud, su testimonio, sus oraciones, su ejemplo, sus palabras de exhortación o a veces las palabras de amonestación también regañándolos un poquito, pero todo con un propósito. Ustedes, Dios me dio el permiso de traerlos a la vida, pero ustedes le pertenecen a Dios y deben de caminar con Dios. Una de las cargas de uno como padre cuando entiende todo esto. Y es lo que ha estado en el corazón de Oliva durante todos estos años. Y entonces dice que así el alma del Padre como la del Hijo. Y la parte importante o grave está aquí. Bueno, todo es importante, pero la grave está aquí. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Wow. Y aquí la palabra muerte no es dormir. Aquí la palabra que se usa para muerte es condenación. El alma que pecare será condenada. Entrará en un estado de eterna condenación. Entonces mire que ahí están los tres componentes del ser y cada una de sus partes hacia dónde va. Cuando morimos, ¿qué es lo que muere? El cuerpo. El alma no muere ni el espíritu muere. Lo que muere es el cuerpo. La Biblia nos habla de resurrección. ¿Qué es lo que va a resucitar? El cuerpo, que fue el que se murió. Y va a resucitar otra vez para unirse con el alma y para entrar en una eternidad separado de Dios, o unido con el alma, entrar en una eternidad juntamente con Dios. El cuerpo unido con el alma de nuevo, separado eternamente de Dios, y lo dice la palabra estrictamente, en el lago de fuego y azufre. Y Mateo 24, 45 dice, ese lago de fuego y azufre que no fue preparado para los seres humanos, pero que es el lugar donde los seres humanos separados de Dios irán por la eternidad
por haber rechazado a Dios, irán con el que escogieron. Y dice que ese lugar fue preparado para Satanás y sus demonios. El infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para Satanás y los demonios. Pero el alma que le dé la espalda a Dios, el alma que se separe de Dios y que escoja su propio camino y quiera vivir eternamente separado de Dios, pues va a estar eternamente separado de Dios. En el mismo lugar donde van a estar Satanás, donde va a estar el anticristo, donde van a estar los falsos profetas, en ese lugar. Por eso habla de muerte. Sin embargo, eso no sucede inmediatamente, la persona muere. Hay un tiempo de espera. Y un ejemplo de espera es lo que pasó con el rico y Lázaro. Cuando murieron el rico y Lázaro, el uno dice que fue al seno de Abraham, otros llaman el Seol, y otros dicen que allá al lado del Seol hay un paraíso. El otro fue a un lugar de sufrimiento y tormento. Estando allá en ese lugar de tormento, le pedía a ese ser a Dios que mandara a Lázaro para que le hablara a sus familiares, cosa que tampoco sucede, porque cuando una persona muere, pierde la relación con el mundo de los vivos. Cuando una persona muere, pierde la relación con el mundo de los vivos. No puedo yo decir que después de que murió mi mamá se me apareció, o que se me apareció el sobrino o la abuela. Eso está muy de moda dentro del espiritismo. Y han sacado películas como Sexto Sentido para motivar a la gente a que hable con los muertos y a que tenga una relación con los muertos. Es una película terrible, terrible. Cuando bíblicamente hablando esto no es posible, porque los muertos pierden relación con el mundo de los vivos. Entonces la pregunta es: ¿quién se me apareció? Pues si yo vi la cara de mi papá, si yo vi la cara de mi abuelo, si yo vi la cara de un tío mío, de un primo, lo que sea. Hay dos posibilidades: los espíritus también pueden tomar formas humanas. Y Dios puede hacer que un ser humano, que un espíritu tome la figura de una persona, y sí puede enviarle una misión especial a dar un mensaje a alguien para traerle tranquilidad. Por ejemplo, a mí se me murió un sobrino y murió muy joven a causa de un tumor en el cerebro. La hermanita de él, eran dos hermanitos nomás, y la hermanita quedó con un estado depresivo supremamente agudo, muy intenso. Pero ella un día estaba en el balcón de la casa de ella mirando hacia la calle. Ella me comenta que estaba con una amargura tan profunda mirando para la calle y recordando a su hermano, cuando de repente lo vio al otro lado de la calle, y vio cuando se vino y pasó la calle, se paró casi frente a ella, y él le dijo: no sufras por mí, que donde yo estoy muy bien. Y ella lo vio sano, completamente como era en su plenitud antes de que le diera el desarrollo del tumor. Entonces ella me dice, llamaba Fanor: Fanor estuvo aquí. Yo le dije: no, equivocada, Fanor no estuvo aquí. Fanor ya partió de aquí y él no tiene comunión con el mundo de los vivos. ¿Puede Dios haber implementado un ángel que tomara la figura de Fanor para traerte una palabra de aliento y darte paz? Sí, eso sí puede pasar. Y fue tan poderoso eso que le sanó el corazón a ella. Ya la imagen que tiene ahora es: mi hermano está en un lugar perfecto. Y eso le sanó el corazón, le arrancó de su amargura. Pero también puede pasar que un demonio tome figura humana. Y entonces ese demonio empieza a aparecerse en la casa y empieza a manifestarse, entonces lo ven. Entonces no vino. Esa persona que partió no está conectada con el mundo de los vivos. Y está prohibido rotundamente en la palabra tener comunicación con los muertos. Dios acusa eso y lo señala y lo sanciona. Y no se debe citar a nadie para que me llame a un muerto. Y no se debe pagarle a nadie para que me llame a tal persona. Y el trabajo de los médium es un trabajo terrible. Es un trabajo terrible que, por traerle paz y tranquilidad a los familiares que están dolidos, entonces viene el espíritu de error, del engaño, y a través de la persona medium le va a dar un mensaje. Ahora,
bueno, pero ¿cómo supo que esa platica que había quedado guardada, que nadie sabía, pero esa medium me dice que el espíritu de tal se apareció y le dijo que esa platica estaba guardada ya en un rincón? Y fuimos a mirar y la platica sí estaba ahí. Entonces dígame eso pues. Los espíritus no lo saben todo. Pero es que nosotros tenemos, así como uno tiene un ángel de la guarda de parte de Dios para que lo proteja y lo guarde, hay un demonio de parte de Satanás persiguiéndolo y siguiéndolo a uno todo el tiempo. Y le conoce la vida, y le conoce los gustos, sabe cómo tentarle, sabe cómo hacer muchas cosas para hacerle caer y para desviarlo. Y le mostró. Entonces no hay tal cosa como la comunicación del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Pero el alma, la persona que ha muerto, su cuerpo ha vuelto a la tierra de donde era. Su alma ha estado, su espíritu fue a Dios que lo dio, y el alma está en un lugar de espera que tampoco es el purgatorio. Un purgatorio que la religión católica ha plantado una doctrina desde hace muchos años, una doctrina que no está en la Biblia por ninguna parte. No está. Usted no encuentra tema de purgatorio en ninguna parte de las Escrituras. ¿Cuándo es que podemos purgar nuestros pecados? Aquí y ahora. ¿De qué manera? Cuando yo creo en la persona de Jesucristo como el que purgó por mis pecados. Cuando yo creo en el que entregó su vida, pagando por mis pecados, el que recibió el castigo por mí, el que se hizo maldito por mí, el que fue llevado a la cruz en mi lugar, el que derramó hasta la última gota de su sangre, no por él, no por los pecados de él, porque él no pecó, sino por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. El que purga los pecados no son ni las buenas obras, ni tampoco la intercesión de los que quedan vivos. Lo que purga mis pecados es creer aquí y ahora, en el hoy, la obra que hizo Jesucristo, que fue para purgar los pecados míos, los de toda la humanidad, y cuando yo lo creo, entonces viene el perdón de nuestros pecados. Eso es purgar pecados. Y no es después, y no es dejando no sé cuántas misas pagas para que a través de las misas lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Bíblicamente hablando, eso no tiene ningún fundamento en ninguna parte. Estado al hombre que muera una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio. Entonces no hay un purgatorio tampoco. Pregúntele a cualquier católico que le muestren la palabra, pregúntele a cualquier cura que le muestren la palabra dónde está eso, y no van a poder hacerlo porque eso no existe en la Biblia. Es una doctrina que han puesto paralela a la Biblia, pero no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo es que yo purgo pecados? Aquí. ¿Cómo los purgo? ¿A través de las buenas obras? No, porque usted no va a hacer las buenas obras suficientes para merecer el favor de Dios, porque es que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y no podemos estar haciendo buenas obras inclusive con el interés de ser beneficiados, porque ya sería egoísmo y ya caemos en la imperfección. Nosotros somos justificados en el perfecto, en Jesucristo, y en la obra que hizo por nosotros. Por eso no oramos por los muertos, por eso no estamos intercediendo por Arnulfo. Por eso Olivita no pidió que hiciéramos una misa por él, ni un culto por él, y no estamos haciendo un culto para el beneficio de él. Estamos conmemorando a una persona de gran aprecio, de gran valía, y especialmente para su familia. ¿Cómo va a ser la resurrección? Para ir ya llegando a una conclusión, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44 nos dice cómo va a ser esa resurrección. En cuanto al cuerpo, dice la palabra, hablando de este cuerpo, ...44, mi niña, no 24, sino 44. Ya. Dice el texto, se siembra cuerpo animal, hablando de este cuerpo de nosotros. Esto es un cuerpo animal. Es tan así que tiene instintos animales este cuerpo. Nosotros no somos animales. Tenemos un alma que no es un animal, pero tenemos un cuerpo que es semejante al cuerpo animal. Al punto que si a este cuerpo animal
el alma no le pone orden, no le pone freno, termina siendo peor que cualquier animal salvaje y haciendo cosas más terribles que los animales. Se siembra cuerpo animal, ¿cómo se resucitará? Cuerpo espiritual. ¿Cómo así cuerpo espiritual? Vaya, ahora es el tiempo de ver la película La Pasión de Cristo 2, la resurrección, que nos va a hablar de todo esto. La estoy esperando con ansias. Súper que todos debemos de verla para que entendamos esa otra parte. Se siembra cuerpo animal, que es este cuerpo así como lo tenemos ahora, y se resucita cuerpo espiritual, como el de Jesús. Jesús resucitado lo vieron. Jesús resucitado anduvo. Jesús resucitado anduvo con mucha gente aquí, habló con muchas personas. Jesús resucitado, inclusive cuando venían los pescadores y los esperaba en la orilla, asó pescado y les dio pescado. Pero ya un cuerpo incorruptible, ya un cuerpo perfecto, ya un cuerpo que no tiene la tendencia animal, sino un cuerpo purificado con una esencia espiritual que está para que nos lo da el Señor en la renovación de este cuerpo a ese cuerpo espiritual, para poder entrar en esa gloria celestial, porque a esa gloria celestial donde está el Padre gobernando no entrará cosa inmunda, y este cuerpo es inmundo. Y resucitado, transformado en cuerpo espiritual como el de Cristo, así como el Cristo entró a la gloria del Padre, ya resucitado, así entraremos nosotros también. Y dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Pues vamos a resucitar en cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual se une al alma y juntos vamos a encontrarnos con el Señor para estar con Él eternamente. Si es que hemos tenido en nuestro corazón la confianza en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la comunión establecida con Dios desde aquí y ahora, que es donde tomamos las decisiones. Olivita puede amar a mucho a cada uno de sus familiares, de hecho los ama, pero la salvación de ella no se la puede regalar a ninguno de ustedes. Es algo personal, es individual, y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de manera personal. Y el mismo Señor Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, dice Juan 11:25. Y mire lo que sigue diciendo. El que cree en mí, ahí. El que cree en mí, habló Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, pero que cree en mí, vivirá. Se levantará. Y no se levantará condenación. Ha pasado de muerte a vida. Se levantará para que ese cuerpo transformado en cuerpo celestial, unido a esa alma, partamos para estar con el Señor por la eternidad. Y esto es lo que le acontece al ser humano. Y esto es lo que le acontece al ser humano. Volvamos a Primera de Tesalonicenses 4:3 y vamos solamente a leer esta cita como a manera de conclusión allí, con el texto que comenzamos. Entendiendo todo este cuadro, que lastimosamente no en muchas partes se lo explican bien, que no en todas partes le ponen los textos y le explican las cosas detalladamente, pero ya entendiendo este cuadro de acuerdo a la palabra que hemos dado el Señor, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siga por favor, 14. Vamos hasta el 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que viene en estos días, y si se demora un poquito, pues habremos fallecido en esperanza. Habremos fallecido en esperanza. Dice, los que hayamos quedado, si el Señor viniera ahora, no precederemos a los que ya durmieron, o sea, a los que ya murieron físicamente antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Luego, ¿qué dice? Versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, si es que Cristo viniera ahora, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? Quiere decir que nos levantará para encontrarnos con Él. Esa no es la segunda venida del Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Nos encontraremos con Él en las nubes. Después, más adelante, ya viene ya su segunda venida, donde pondrá los pies en la tierra y establecerá su reino acá de justicia y de paz. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? ¿Lo estamos esperando? Al que estamos esperando, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor, por la eternidad. ¿Quién va a estar con Él? El que lo está esperando. ¿Y quién lo está esperando? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso comienza diciendo que no tengamos tristeza como los que no tienen esperanza. Pero lo importante es que nosotros tengamos la esperanza. Y la persona que partió también con esa esperanza. Y llegará el momento en que nos encontraremos y partiremos con el Señor y estaremos para siempre con Él. El tema es, ¿tengo yo esa esperanza? Con Arnulfo pude hablar en varias ocasiones y hubo un día en particular que nos sentamos juiciosamente a tratar de responder las preguntas que tuviera, las inquietudes que tuviera, y así, charladito como en este momento, y con él allí y Olivita pudimos aclararle todas las cosas. Y la pregunta a Arnulfo fue, Arnulfo, ¿tú crees esto? Y él me dijo que sí creía. Y la palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá eternamente. La palabra dice que el que duerme creyendo en Cristo, duerme en esperanza de que un día será llamado y será levantado. Y si yo quiero encontrarme con mis familiares en la eternidad, con aquellos que partieron en esperanza, pues debo tener esta esperanza en mi corazón. Voy a pedirle a mi esposita que venga un momentico y lea las estrofas de un precioso himno que nos ha acompañado por muchos años. Buenos días. Estas palabras del himno, no sé, muchos de ustedes recuerdan nuestro himnos. Ya la nueva generación ya casi no recuerda himnos, pero yo le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá me levantaron a punta de himnos y eso es muy lindo. Este himno lo escribió James Black y se inspiró en Salmos 16:11, donde dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay 3 estrofas, más que todo es un poema inspirado en esta verdad. La primera dice: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, yo estaré.
Cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Segundo, en aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren en su celestial hogar, y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tercera y última. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderá. ¿Usted estará en esa lista? Yo sí estaré. Amén. Amén. Gracias. Además del acontecimiento de despedir a un familiar, está la realidad de ser confrontados con la muerte, de ser confrontados, que es un momento que nos llegará a todos, tarde que temprano, a no ser que Cristo venga ya en este momento. Que yo preferiría eso, no irme para mi casa ahora y no irme con el Señor. Si yo quisiera ya. Pero si no llega, ahí estaremos todavía confiando en el Señor y esperándole. Pero cuando nos enfrentamos a la muerte, surgen muchas preguntas. Preguntas que normalmente no nos van a responder, pero que la palabra nos tiene toda la respuesta. Y como hemos visto en esta mañana, no hemos dado todas las respuestas, pero sí hemos tratado de dar lo que es la esencia, lo importante de un momento como es la partida. Y la pregunta que hacía mi esposita: ¿ya estoy en la lista de los que han sido redimidos por Jesús? ¿Yo estoy en la lista de los que hemos creído que Jesucristo es el que purga mis pecados a través de su sacrificio por mí? Estoy en la lista de los que, como dice Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser constituidos hijos de Dios. Estoy en la lista, porque estar en la lista es lo que me prepara y me define dónde voy a vivir mi eternidad. Vamos a estar en pie un momento. Vamos a estar en pie. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos por unos breves segundos, conservando la misma solemnidad, la quietud, el silencio, con nuestros ojos cerrados e interiorizando esta palabra que el Señor nos ha dado, pero a la vez determinando qué respuesta damos nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando la Biblia se abre y se expone, es Dios el que nos está hablando. Y cuando Dios nos habla, nosotros necesariamente debemos de tener una respuesta a lo que nos ha dicho. Necesariamente tenemos que decirle: te creo y acepto tu palabra, y nos la diste con el propósito de que llegásemos a ser tus hijos. Que ha sido la oración de Oliva, ha sido la intercesión de Oliva, ella misma orando por Arnulfo, rogándote a ti, Señor, y ese propósito se cumplió. Que ese propósito se cumpla en cada uno de sus familiares, para cuando llegue ese momento de ser levantados, de ser reunidos con el Señor, podamos encontrarnos con esos seres queridos. En tus manos estamos, Señor. Nosotros como iglesia,
sintiendo, Señor, profundamente lo acontecido, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le bendigas, que les bendigas a cada uno. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.